que tanto nos están pidiendo, es poder interceptar en esa doble vía lo que está en el saber, pero también lo que escuchamos allí en la opinión permanente. Es poder reconocer cómo aprende el docente, él se reconozca como tal, es el proceso de su desarrollo, vencer esos obstáculos, tanto epistemológicos, los obstáculos que se le presentan en el trabajo, los disciplinares y lógicamente los pedagógicos. Ver cómo es su red para poder operar, cómo es su sistema, cómo son sus nexos, cómo son sus relaciones, tanto en el plano de lo social como en el plano de lo subjetivo. Y me parece muy importante pensar un poco en esa filosofía de vida de la permanente construcción. Los resultados que una reflexión puede apuntar a cada docente estaría enmarcado en el análisis de esa población sistémica en el cual está, al cual pertenece como función, como red que está allí inmerso. Una pregunta siempre frente a su actitud y la utilidad de lo que está haciendo en la vida. Una internalización psicológica precisamente de qué es lo que está ocurriendo con él y cómo está ocurriendo. La reconstrucción, construcción o deconstrucción que tiene que darse en él. La postura epistemológica activa y práctica, saber en cuál posición está y cuál está asumiendo. Resolver pues todo lo que tiene que ver con su práctica pedagógica desde lo didáctico. Y tener una claridad del conocimiento como sensibilizador. Para finalizar, pues quiero invitarlos a todos los docentes a resolver primero esas contradicciones que pueden haber entre su propio desarrollo, lo que ustedes quieren para ustedes como seres humanos y lo que se está pretendiendo para los que están en el aula de clase, que son los estudiantes. Bueno, espero pues que digamos pueda recibir, ahora que desarrollemos el panel, todos los aportes a este proceso investigativo. Gracias. Nosotros, al igual que Margarita Roca, compartir con ustedes las primeras experiencias investigativas que hemos desarrollado en el marco del doctorado en Ciencias Pedagógicas. Lo que voy a presentar es un avance que lleva pues ya larguito 2 años y medio. El doctorado tiene una duración de 4 a 5 años y estamos pues en este momento en la parte netamente de alimentación teórica, metodológica, articulada, conexionada con los elementos fundamentales que nos da la práctica pedagógica. El trabajo que presentamos a consideración de ustedes viene siendo el producto de la experiencia que hemos desarrollado como docentes y lo hemos denominado, pues todavía está en su etapa de construcción, relación dialógica entre los imaginarios institucionales, los sociales y personales sobre la formación integral de los estudiantes de bachillerato en Barranquilla. Lo hemos concebido como un macroproyecto y aspiramos a desarrollar una primera parte de este proyecto con estudiantes de bachillerato, específicamente de los niveles de media vocacional. La justificación que nosotros damos a la escogencia de este tema está centrada en los siguientes puntos de vista. En primer lugar, hemos hecho una revisión bastante profunda y exhaustiva en todo lo que ha sido el discurrir histórico de la educación y la pedagogía, y allí hemos encontrado, hemos evidenciado una serie de contradicciones históricas que a nivel de nuestro país, que es el contexto, digamos, macro en donde se desarrolla esta investigación, el contexto micro es Barranquilla, que hay una serie de contradicciones que incluso en las que nosotros como maestros nos desenvolvemos
con respecto al problema de la formación integral de los estudiantes. Ahí viene una primera pregunta para nuestra investigación de quién o quién sería esa responsabilidad histórica. Entre los vacíos históricos que hemos identificado en esa pesquisa, encontramos que a nivel nacional se ha venido trabajando una concepción de proyecto educativo nacional, donde efectivamente se concibe, se percibe que hay una construcción de propósitos, pero que son unos propósitos ideales que están muy por fuera de lo que es el proyecto personal del estudiante. Tal situación lamentablemente se replica en los PEI. Hacemos construcciones ideales de lo que nosotros creemos que deben ser los estudiantes. Eso está evidenciado en el proyecto nacional y lo replicamos aquí en los PEI. Otra evidencia histórica nos demuestra que no se cuenta en nuestro país con una concepción de educación propia, como tampoco hemos logrado, a pesar de que hay incesantes esfuerzos, construir un verdadero referente y una decisión política respecto a tres situaciones muy importantes para lo que es la educación y la pedagogía colombiana, como serían el tipo de hombre, el tipo de mujer, el tipo de nación y el tipo de conocimiento que se requieren trabajar o retrabajar para interactuar en los escenarios de desarrollo de la globalización y la competitividad, pero fundamentalmente frente a uno de los aspectos más importantes, como lo es la dimensión humana integral. Otro elemento identificado es que existe una práctica educativa que nosotros como docentes venimos desarrollando, pero que ha sido una práctica muy apegada a los modelos pedagógicos foráneos. Nosotros somos unos engullidores de modelos pedagógicos y como no existe una cultura del impacto aquí en Colombia, no hay un trabajo de investigación sobre impacto. Encontramos que dentro de ese proceso de engullir permanentemente modelos pedagógicos foráneos, que no es que sea malo, pero que eso necesita todo un proceso de resignificación, no se ha hecho trabajo para mirar las implicaciones que esto tiene en la condición humana, en lo social y en lo cultural del país. Eso yo lo he venido denominando en mi trabajo una pedagogía de la fragmentación. Igualmente, el punto focal, que es una de las categorías centrales de mi trabajo, es el desconocimiento de la dialéctica intersubjetiva del estudiante. Todo esto que he planteado como una especie de antecedente justificatorio conlleva una planeación de eventos pedagógicos por fuera de las interacciones de los tres imaginarios que estoy trabajando, como son el imaginario social, donde indudablemente se mueve toda la dialéctica familiar, el imaginario institucional, que también tiene su propia dialéctica, pero que no se puede, digamos, desligar, como lo decía el doctor Mario Díaz ayer, ¿verdad? Ir pues achatando aquí estas diferenciaciones, y el imaginario individual, donde estaría pues la construcción interrelacional de maestros y alumnos. Aquí pues señalamos cómo pues existe esa carencia de esa cultura de impacto. Igualmente pues tenemos que reconocer como docentes, ponernos pues la mano en el corazón de que tenemos unos profundos vacíos epistemológicos con respecto al problema de la formación integral. Esos profundos vacíos no nos permiten a nosotros pues avanzar verdaderamente en el trabajo ya no solamente teórico sino práctico frente a este aspecto tan importante. De igual manera hemos identificado que hay un divorcio entre la teoría disciplinar de cada de los maestros y todo lo que es el componente pedagógico articulado, lo que sería la práctica educativa, que tan maravillosamente en la mañana de hoy la doctora María Teresa nos ha explicado y que Margarita lo reafirma en su trabajo. Tenemos pues que la concepción, propósitos y objetivos de la educación, por su contribución desde ámbitos ideales, contribuye desde ámbitos ideales, pero por fuera de los intereses auténticos, que son los intereses de los estudiantes, que son los que deben estar en primer plano. Aquí pues construimos una primera premisa para ir soportando científicamente nuestra investigación. La dicotomía se profundiza en el contexto escolar.
porque es muy poco lo que conocemos de los tres imaginarios. A pesar de que contamos con un buen legado histórico de los clásicos, de los modernos y de los posmodernos, sobre la relación educación, pedagogía y formación humana del sujeto que aprende. Una de las cosas de los maestros cuando ya vamos avanzando en los años, que perdemos la vellosidad de la garganta, ¿verdad? Y vamos pues experimentando un proceso de resecación que a veces pues se evidencia y se nos sale el gallito o las cosas. Y por eso tenemos que trabajar con unas jarras de agua al lado. Bueno, vamos a mirar algunas salidas aparentes que se le ha venido dando al problema. Como salidas aparentes tenemos el problema, se manifiesta pues todo lo que ha sido el movimiento legal de reformas y contrarreformas educativas. Yo solamente señalo algunas a manera de reflexión. En esta década, 80-2000, que hemos revisado, encontramos la primera revisión del decreto 80 del 80 para los que hemos venido pues incursionando en la educación superior. Allí se quiso solucionar toda la problemática académica, administrativa, de investigación y de proyección social. Sin embargo, fueron más las contradicciones y más los vacíos que ese decreto y las confusiones que dejó, pero el problema central de la calidad de la educación superior quedó allí, pues yo pienso que mucho más marcado, ¿verdad?, aquí en el decreto 80 del 80. Quise atraer a colación para los que hemos trabajado en la escuela primaria el decreto 1002 del 84. Ese decreto de la promoción flexible y automática, todavía me acuerdo la confusión terrible, la desazón y las angustias que ese decreto produjo en los maestros y maestras de Colombia. Fue terrible. ¿Por qué? Porque ese decreto ya de por sí estaba encerrando el problema de la dicotomía del conocimiento, de la intersubjetividad del estudiante, y aquí nos estaban mandando al problema de la conciencia, al problema de los procesos psicológicos, al problema del pensamiento, al problema de la construcción del conocimiento, y los maestros colombianos que para esa época no nos habíamos formado absolutamente nada de esas cuestiones, prácticamente se nos vino pues una hecatombe, de verdad que sí. Y esto pues realmente nunca se evaluó qué pasó. Con esto aquí pues hay otra contradicción, se pasó de ese decreto 1002, se pasó enseguida a la ley 115, pero aquí tenemos la ley 30 del 92 donde nos movemos nosotros, que quiso pues de alguna manera recoger toda la cantidad de vacío que había dejado el decreto 80 del 80, y allí en una investigación que nosotros estamos realizando acá en la Universidad Metropolitana sobre el estudio de los escenarios de desarrollo implícito en la ley 30 que no han sido pues trabajados adecuadamente, encontramos aspectos fundamentales como la autonomía y el concepto de formación integral, solamente para referirme a dos escenarios. La ley 115 ha creído que tiene pues muy rica, muy teóricamente, para qué es una maravilla teóricamente, ¿verdad? Ha querido pues llegar a la esencia, tener un elemento de trascendencia, y aquí pues aparece el decreto que preguntaban pues le preguntaban al doctor Jaime, ¿no?, sobre el decreto 1860 del 94, que es un decreto que a mi modo de ver, con todas las riquezas que tiene, pero también presenta un profundo sesgo epistemológico en cuanto a la concepción de la evaluación, porque de un tajo, sin explicarnos cómo fue ese proceso dialéctico, de un tajo acabó con la llamada evaluación cuantitativa, nos dijo que todo lo que históricamente veníamos haciendo era malo, y nos mandó, de hecho, a un salto de canguro a la evaluación cualitativa, desconociendo que los procesos dialéctico, hay una unidad entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que no podemos hacer esos saltos de canguro sin tener las explicaciones y las ponderaciones correspondientes para hacerlo. Sin embargo, eso se hizo, y que ha conllevado eso con la variable logro, que era el elemento sustancial aquí, que lo que se ha dado es un proceso de instrumentalización, desafortunadamente. Entonces, ¿cuál es el impacto hoy? ¿Cuál es el impacto hoy? Ahí le dejo esa parte para reflexionar. Yo pues lo evidencio en mi investigación, se profundiza el desconocimiento de la intersubjetividad del estudiante, y nos mandan ahora al concepto de formación y evaluación por competencia. Salto dialéctico, salto de qué, ahí se la tengo.
Segunda premisa, la falta de una concepción articuladora de la educación, fíjense ustedes que es como fenómeno universal y particular al mismo tiempo, con los procesos que ella promueve, la conexión con las condiciones internas, que es en donde me estoy moviendo, en lo que decía el doctor Díaz ayer, con el enlace externa de los sujetos hacia la cual se debe orientar toda política educativa, las condiciones materiales y inmateriales del contexto social, son aspectos relevantes del problema que yo estoy trabajando. Esto demuestra que hay pues una profunda interacción muy marcada, ¿no? Me llena de mucha complacencia la exposición del doctor Díaz ayer, porque me ha ayudado a reafirmar todos esos achatamientos que he querido hacer en mi trabajo. La hipótesis que estoy manejando es que existe una inconexión entre los imaginarios sociales, institucionales y personales de los estudiantes de bachillerato con respecto a la concepción y prácticas que subyacen en la formación integral. Hay un desconocimiento de la intersubjetividad del estudiante. He aquí el problema. Existe una dicotomía entre los imaginarios con relación a la formación integral de los estudiantes de bachillerato. Mi propuesta podría superarse esta con la concepción y construcción colectiva de un currículo dialógico. Cuando hablamos aquí de la concepción y construcción, de hecho estamos evidenciando el método de trabajo, no lo veremos más adelante. Aquí están las preguntas científicas que orientan los objetivos de mi trabajo. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos, epistemológicos y filosóficos que subyacen en cada imaginario? ¿Cómo se estructura esto? En esto estamos trabajando, en esta construcción teórica. ¿Cómo se estructura la intersubjetividad? Relaciones de la intersubjetividad con los procesos psíquicos, con el desarrollo del pensamiento, la personalidad, la conciencia y las condiciones históricos-sociales. Se evidencia la dialéctica de tales imaginarios en los currículos que vamos a estudiar. ¿Hay evidencia de eso? Eso lo estamos pues ya revisando.